Buen día y bienvenidos a las clases preuniversitarias. Les saluda Fiorella y en el curso de Historia del Perú les voy a explicar la primera clase, el poblamiento de América y el origen de la cultura andina en el Perú. El poblamiento de América es el proceso de esparcimiento de la especie humana, Homo sapiens sapiens, en el continente de América hace 40.000 años antes de Cristo. Muchos científicos sostienen que los seres humanos no tienen origen en América, sino que fue poblada por humanos que han venido de otros lugares en el periodo cultural del Paleolítico Superior de Asia y Europa. Existen diferentes teorías sobre el origen de los primeros pobladores en América. Entre ellas está la teoría autoctonista, teoría asiática, la teoría australiana, teoría oceánica, teoría protopolinésica y teoría africana. Teoría autoctonista, también conocida como teoría monorracial o teoría monogenista. El defensor principal fue el paleontólogo argentino Florentino Mellino, quien a fines del siglo XIX sostuvo que la especie humana había aparecido en las pampas argentinas hace más de 5 millones de años en la era terciaria o cenozoica, en el periodo del Mioceno. ¿Qué pruebas tenía? Decía que en las pampas argentinas se encontró unos restos fósiles del Homo pampeanus, en donde explicó su teoría en la obra El origen del hombre de la plata. Actualmente esta teoría se considera totalmente descartada porque el ser humano se originó en la era cuaternaria. Ahora tenemos a la teoría asiática, cuyo precursor fue José de Acosta en el siglo XVI. Esta teoría fue defendida en la primera mitad del siglo XX, en el año 1912, por el antropólogo checo Alex Hrdlicka, quien se basó principalmente en semejanzas antroposomáticas entre asiáticos y americanos, como por ejemplo el color de piel, el cabello lacio resistente a la calvicie, pómulos salientes, los ojos rasgados, entre otros. Sostiene que el hombre americano proviene de Asia, de Siberia, Mongolia, Tíbet, gracias a la cuarta glaciación de Wisconsin. El agua se concentró como hielo en los polos y el nivel del mar disminuyó hasta 100 metros, lo que causó la aparición del estrecho o mar de Bering. Fue a través de esta región, conocida como Beringia, que nuestros antepasados cruzaron al Nuevo Mundo siguiendo a la megafauna. Luego, quien le siguió esta teoría fue José Imbelloni, con su teoría polirracial, es decir, de 7 razas, quien planteó que el poblamiento de América es a consecuencia de 7 corrientes migratorias provenientes de Tasmania, Australia, Melanesia, Mongolia, Indonesia, Proto-Indonesia y de los esquimales. Todas las corrientes llegaron a América por el estrecho de Bering, excepto los provenientes de Proto-Indonesia, que lo habrían hecho por el Océano Pacífico. Continuamos con la teoría australiana, quien lo sostiene el antropólogo portugués Antonio Méndez Correa en 1928, quien afirma que grupos australianos y tasmanios llegaron al extremo sur de América, bordeando la Antártida durante un periodo de calentamiento interglacial, del cual se le conoce como el Optimum Climaticum. ¿Cuál fue la ruta? Primero fue por Australia, luego Isla Tasmania, Isla Auckland, Isla Macquarie, la Antártida, la Tierra del Fuego, Cabo de Hornos y finalmente la Patagonia. ¿Cuáles fueron sus pruebas? Tuvo pruebas antropológicas como la similitud en el tipo de sangre y la forma del cráneo, y las culturales como el uso del boomerang y las chozas en forma de colmena. Teoría oceánica.
El antropólogo francés Paul Rivet afirma en 1948 que pueblos de Oceanía, como los melanesios y polinesios, atravesaron el Océano Pacífico y llegaron a la zona central y sur de América desde 5.000 años hasta 800 a.C. Los melanesios llegaron a través de la corriente norecuatorial del Océano Pacífico, los polinesios a través de la corriente sur-ecuatorial del Océano Pacífico. Sin embargo, no se ha demostrado de manera contundente la existencia o el impacto de una oleada migratoria importante de estas regiones hacia el continente americano. Ahora tenemos a la teoría protopolinésica y la teoría africana. Ambas teorías fueron planteadas por el explorador noruego Thor Heyerdahl. La teoría protopolinésica o de emigración polinésica propone la siguiente ruta: Indonesia, donde fue el origen, las costas de China y Japón, las costas occidentales de Norteamérica y finalmente las islas Polinesia. Heyerdahl realizó la expedición Kon-Tiki en 1947 por el Océano Pacífico desde Perú hasta la Polinesia. Ahora tenemos a la teoría africana, donde sostiene que los africanos mediterráneos de raza blanca provenientes de Egipto y Mauritania llegaron a la península de Yucatán, Centroamérica, luego de cruzar el Océano Atlántico. Para probar su teoría, Heyerdahl realizó 2 expediciones, Ra I y Ra II. En la expedición Ra I fue una expedición realizada en 1969, la cual fracasó en el intento. Y luego realizó la expedición Ra II, la cual fue realizada en 1970, la cual tuvo éxito al arribar a la isla de Barbados en las Antillas Menores. Ahora continuamos con el origen de la cultura andina en el Perú. Luego que los seres humanos comenzaron a poblar en el continente de América, los habitantes tenían diferentes niveles culturales. Sobre el origen de la cultura andina en los Andes centrales, tenemos las siguientes teorías que tratan de explicarlo: la teoría inmigracionista, la teoría autoctonista, la teoría aloctonista y la teoría hologenista. Teoría inmigracionista. La sostuvo el arqueólogo y antropólogo Max Uhle, quien afirmó que los conocimientos culturales del Perú fueron traídos de Mesoamérica, mayas y aztecas, que los primeros habitantes vinieron por el Pacífico y se establecieron en la costa, dando origen a la cultura de esta región. Desde la costa, estos conocimientos se habrían difundido hacia la sierra. Fundó su teoría en la semejanza que existen entre una serie de elementos culturales de los mesoamericanos con los del norte peruano, especialmente con los mochicas. Teoría autoctonista. Teoría por el autor Julio César Tello, quien sostiene que la cultura peruana es autóctona y se originó en el flanco oriental de la cordillera de los Andes, en la ceja de selva, y de ahí descendió a la costa. Las tribus centroamericanas llegó por la región amazónica en estado primitivo. Se establecieron en la sierra y en esa región en su permanente lucha contra la naturaleza. Fueron forjando lentamente una cultura matriz cuya mayor expresión fue Chavín, del cual, según Tello, considera como la civilización más antigua del Perú. Son fundamentos de esta teoría la presencia de muchos vegetales de origen selvático en la sierra y la costa, así como el culto que estas regiones se tributa a muchos animales amazónicos. Teoría aloctonista. Su autor es el arqueólogo peruano Federico Kaufmann Doy, quien sostiene que el origen de nuestra cultura estuvo en la tradición Valdivia, en Ecuador. Este foco de cultura incipiente
habría sido el origen común de las civilizaciones andinas y Mesoamérica, pero esta influencia llegó a ambos lugares en estado muy primitivo y que en el Perú se desarrolló y dio origen a una cultura propia y particular. A esta teoría se le llama también la teoría de los orígenes remotos ecuatorianos. Teoría hologenista, sostenida por el arqueólogo peruano Luis Guillermo Lumbreras. El hologenismo plantea que nuestra cultura tiene raíces evolutivas propias, pero también recibió algunas influencias y aportes externos. Por ejemplo, la agricultura fue un logro interno, pero el cultivo de maíz es más antiguo en Mesoamérica y en la zona ecuatorial, del cual es probable que haya llegado desde aquellas regiones. Asimismo, la cerámica es otro aporte foráneo importado directamente desde Colombia y Ecuador. A continuación, voy a mostrar varios casos prácticos. Primera pregunta, ¿en qué periodo cultural se desarrolló el poblamiento americano? Y la respuesta es el Paleolítico Superior. Segunda pregunta, ¿de cuál teoría es autor Florentino Mellino? La respuesta es la autoctonista. No corresponde a las pruebas presentadas por Paul Rivet para su teoría melanésica. Y la respuesta es lenguas polisintéticas y aglutinantes, la cual fue planteada por Alex Hadikla. Los grupos humanos realizaron su ingreso al continente americano mediante oleadas migratorias sucesivas durante el periodo de Pleistoceno. Pregunta 5. Planteó que el hombre se origina en la selva amazónica escribiendo su obra El paraíso en el Nuevo Mundo. Y la respuesta es Antonio León de Pinelo. La teoría asiática de Alex Hadikla también es conocida como monorracial. Sostiene la teoría de la emigración polinésica. Thor Heyerdahl. Pregunta 8. Es considerado como el precursor de la hipótesis asiática sobre el poblamiento americano. José de Acosta. El uso de hornos cavados bajo tierra, la presencia de papa y el camote y la existencia de dioses similares como el Contiki son algunas de las pruebas que sostenía la teoría polinésica. Pregunta 10. Gran científico noruego que en 1948 trató de demostrar que era muy probable la inmigración de americanos a Oceanía a través del Océano Pacífico. Thor Heyerdahl. Tanto Alex Hadikla, Paul Rivet y Méndez Correa coincidieron en señalar que el hombre no proviene de América. Según Méndez Correa, la ruta correcta que siguió el hombre para llegar hacia América fue. La respuesta es Islas Tasmania, Auckland, Macquarie, la Antártida y Tierra de Fuego. La disminución del nivel de los mares como el de Bering durante la última glaciación es conocida como eustasia glacial. Las evidencias más antiguas sobre el poblamiento americano se refieren a los restos líticos. Pregunta 15. ¿Es considerado como el precursor de la teoría autoctonista del poblamiento americano? Y la respuesta es León de Pinelo. ¿Cuál de los restos en América tiene mayor antigüedad? Lewisville. La teoría de Paul Rivet está sintetizada en su libro, este es un dato adicional,
La respuesta es los orígenes del hombre americano. La tesis de Florentino Mellino sobre el origen del hombre americano fueron rebatidas y anuladas por las críticas de Alex Carricla. ¿Cuál fue el periodo climático en el que los paleomongoloides poblaron América? La respuesta es la glaciación de Wisconsin. Pregunta 20. Las palabras uno, amo, Kumara, son parte del sustento de la teoría polinésica. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente clase y bendiciones para todos.